Hola Honduras, feliz domingo a todos. ¿Cuál es la visión del sector privado hondureño sobre los tópicos de actualidad? Nos acercamos a respondernos esas interrogantes esta noche con el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es nuestro invitado, el abogado Armando Urtecho López. Este buen hombre que está con nosotros es abogado y notario, director ejecutivo del COEP, como se los he dicho. Es un exfuncionario del Poder Judicial, catedrático universitario en varias instituciones, ex candidato a diputado del Partido Nacional y ex candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Don Armando Urtecho López, es un gusto tenerle aquí con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias por su solicitud de asistir a este programa y estamos a sus órdenes. La segunda cosa que le solicito es su venia para elaborar una caricatura mientras charlamos. Claro, sí. ¿Me lo permite? Claro que sí. No tiene el mejor modelo, pero adelante. ¿Eso debo entenderlo como una advertencia o qué? No, para que no se vaya a sentir ofendido por el modelo. En lo absoluto. Okay. Voy a elaborar una caricatura aquí en su honor, abogado, para obsequiársela cuando terminemos la plática. A lo mejor me sirve el tiempo para ambas cosas aquí. Ok. ¿Cómo espera aparecer en la caricatura? ¿Tiene alguna advertencia de entrada para saber a qué me atengo, no? No, en lo absoluto. Va a salir lo que es ¿Puedo realmente el modelo. Libremente? Así es. Muy bien, con todo gusto. Usted dirige una oficina que administra el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿no? Sí, así es. ¿Y asesora y dirige algunas políticas de la institución? Bueno, la dirección ejecutiva es el representante de la organización, vela por que se cumplan las decisiones de la presidencia, pero básicamente las resoluciones de la junta directiva de la organización. ¿Es usted también empresario, don Armando? No. ¿Este país se administra correctamente? Yo creo que el país ha tenido altibajos y altos también, pero creemos que en este momento el país lo que requiere más es de establecer reglas claras, transparentes, para que el país pueda ofrecer las mejores condiciones a la atracción de inversiones, que la atracción de inversiones sirva para que la población se sienta realmente favorecida por esas inversiones y que obtenga en realidad los mejores beneficios que puede tener del sector privado y del país, cada uno de sus integrantes. Don Armando, ¿cuáles son los elementos que distorsionan la seguridad jurídica de un país? Primero, que un funcionario tergiverse las disposiciones de una ley. Ese es lo primero. Cada quien quiere interpretar las leyes como quiere hacer y no como las determinó el Congreso Nacional, por ejemplo. Y en segundo lugar, es la falta de institucionalidad del Poder Judicial o de los funcionarios o de los encargados de hacer velar el cumplimiento de las leyes. Para que lo blanco sea blanco, lo negro sea negro y todos entendamos lo mismo. Así es, exactamente. O sea, no dejárselo a la libre interpretación de un funcionario una cosa, para unos una situación y para otra situación. ¿Cómo se resuelve esa anomalía? Bueno, que las reglas sean claras, muy transparentes, que lo mismo que puede interpretar un juez en San Pedro Sula lo interpreta en Tegucigalpa y la misma disposición lo interprete correctamente en Choluteca, en La Paz, en Comayagua, en Lempira. Y un funcionario ejecutor también, de cualquier nivel. Y un funcionario en cualquier situación, valga decir Ministerio Público, valga decir un juez contencioso administrativo, o un alcalde, un ministro, sí, un secretario general de una secretaría. O el muchacho que trabaja en la ventanilla atendiendo al público. Exactamente, que no inventen requisitos, porque somos muy dados a ser muy activos en crear requisitos que no están en la ley, pero que entorpecen y no dan seguridad jurídica a las inversiones. Señor Urtecho, ¿cuánta corrupción hay aquí? Pues yo creo que alta, si no, no tuviéramos una maxi en este momento. ¿Hay empresarios compañeros de baile de los corruptos? Yo creo que sí ha habido, pero básicamente nosotros defendemos a la empresa que es formal, aquellos que cumplen las leyes
y las disposiciones que establecen las autoridades del país. Obviamente que bajo la denominación empresarios aparecen algunos que violan las leyes o son corruptos. O que son efectivamente empresarios, no lo puede negar usted. O pueden ser efectivamente empresarios. Pero usted no puede, tiene que determinar que cuál es el verdadero empresario, porque un corrupto frente a un verdadero empresario es una competencia desleal. Y eso es lo que tratamos de evitar. ¿Cuál es la visión del sector privado sobre los recaudadores de impuestos? Bueno, están determinados en la Biblia, ¿verdad? ¿Le causa incomodidad la pregunta porque se ríe usted con cierta sorna? No, no me causa, pero nosotros tenemos una serie de conflictos con el... Es obvio que no son sus personas favoritas, pero yo le pido su opinión sobre las ejecutorias de ellos. No, nosotros creemos que hay un abuso de parte de la SAR y lo hemos expuesto públicamente. ¿Dónde está ese abuso, concretamente? En determinar, en tergiversar lo que establece el Código Tributario. ¿Cómo lo tergiversan? Poniendo sus propios criterios y estableciendo nuevos requisitos que no fueron aprobados por el Congreso Nacional. Eso y voy es a ponerle abuso un de ejemplo. autoridad. Es un abuso de autoridad. El 1.5 fue un abuso. Peleamos el 1%. Como se logró ganar en en la Corte Suprema de Justicia, entonces inventaron el 1.5 para decir que no era lo mismo, pero el concepto era igual. Si usted ve hoy y le pregunta a los empresarios cuál es el mayor problema que tienen los empresarios en ese momento, es la creación de reglas que no estaban establecidas en la ley. Valga decir, la facturación. En la facturación ha habido un abuso de parte del sistema SAR. ¿Cómo lo entiende usted ese abuso ahí? Mira, en ese tema específico. A ver, si usted le crea condiciones que no estaban en el reglamento y luego impone sanciones, cuyas sanciones, según la ley, solo pueden ser establecidas por el Congreso Nacional y no por la administración tributaria, nosotros creemos que hay un abuso ahí. Los empresarios se quejan de que muchas de las disposiciones que se les emite en la SAR no están conforme al reglamento y una ley. Ajá, perdóneme. Y si se quejan, ¿por qué no hacen algo más que quejarse? Porque mira, ahí es donde entramos a la seguridad jurídica. Usted nos dice, bueno, los empresarios, si saben cuáles son los problemas, ¿por qué no interponen los recursos? Por ejemplo, caso concreto, si están en desacuerdo con la aplicación de una medida, con la interpretación de un reglamento, o que el funcionario se inventó algo que no estaba en el reglamento previamente consensuado, etcétera, pero se produce una divergencia, ¿qué hacen ustedes? Bueno, lo planteamos primero, en primera instancia. ¿Un reclamo administrativo? Un reclamo, no, directamente al funcionario. Y le dicen, mire señor, mire, esto no está cabe. correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos las instancias judiciales para poder presentar nuestros reclamos. Respóndame, ¿qué ocurre ahí con ese funcionario cuando ustedes de primera instancia van a reclamarle? Lo primero es que dicen, no, usted siga los procedimientos administrativos judiciales que usted argumentando desee, que ellos están en lo que correcto. Ellos tienen la razón y no el empresario. ¿Ocurre en todos los casos eso? Sí, en el caso de la SAR, sí. ¿Nunca les dan respuesta a decir, mire, en realidad hemos cometido un error o un abuso, probablemente no lo reconozcan, pero hemos cometido un error, un problemita de interpretación, etc.? No van a reconocer ni que tuvieron error, ni que ha habido abuso. Ahora, nosotros sí podemos demostrar las dos cosas. ¿Y cuando pueden demostrar lo que hacen? Presentamos los reclamos ante el Poder Judicial. ¿Y ahora pregúntenos qué ocurre en el Poder Judicial. ¿Qué camino siguen? Exacto. Vamos al Poder Judicial y quedan paralizados los expedientes. Porque ¿Paralizados qué significa? Paralizados, que están olvidados los expedientes. ¿Ignorados? Ignorados. ¿Engavetados? Así es. ¿En todos los casos? Porque aquí judicializar es dormir los casos. ¿En todos los casos? En casi todos los casos contra la SAR, sí. ¿En qué tribunales? En la Corte Suprema de Justicia. Si usted pregunta, ¿qué pasó con el recurso de inconstitucionalidad por el 1%? Tenemos ya 4 años. 4 años. ¿Usted cree que es justo? Yo creo que no. Y tenemos la razón, porque el 1.5 ya había sido resuelto con el criterio del 1%. Ajá. Y la Sala Constitucional todavía no emite un fallo. Bueno, sí lo emitió, pero lo trasladaron al Pleno, y el Pleno todavía no ha resuelto. ¿Y cuál es el reclamo nuestro? Que cuando preguntamos en la Corte, que dicen que le están ayudando
a la administración de rentas a trasladar ese expediente, dándole más largas al asunto. Entonces no le está ayudando. Para ayudarle a la administración de rentas a captar más fondos. Bueno. Pero eso es trampa. Bueno, sí, así es. Como trampa es lo que hizo el Congreso, que le aprueba que hoy la recolección de impuestos también le impuso que un porcentaje en multas. Es como cuando antes le decían a los militares, mire, en tránsito tiene que haber tanto porcentaje de multas para dárselo a algún lado. Pues lo mismo ocurrió. Mande a recaudarlo. Mándelo a recaudar por la vía de la multa. Aunque sean inventadas las infracciones. ¿Eso quiere decirme? Exactamente. Pero entonces, en el Congreso lo aprobaron. Pongámoslo de manera más simple para que podamos entenderlo. ¿Me quiere decir usted entonces que hay una distorsión en la gestión del recaudador de impuestos, cual si fuera vendedor persiguiendo metas de ventas? Así está establecido en el presupuesto general de la República. Bueno, pero es que el presupuesto establece que vamos a llegar a determinados límites para cubrir estos gastos. Pero dentro de lo legal y dentro de lo permitido. ¿De qué me está hablando usted entonces? Entonces, cuando no se resuelve o se interpreta mal, se sanciona al empresario. Y tiene que pagar multas o recargos. Pero si usted no le establece como una parte del recaudo, la multa, si no lo establece como un recaudo obligatorio, la multa o el sobrecargo, entonces el Servicio de Administración de Rentas no debería estar cobrándole más allá o exigir más de lo que le establece una ley. Entonces, abogado, si no prospera el primer reclamo en la ventanilla del funcionario, si no se mueve después el reclamo ya cuando van ustedes al área jurisdiccional, ¿significa que estamos ante la falta de voluntad política para generar seguridad jurídica? Sí, no hay seguridad jurídica. Ese es el no hay voluntad política de resolver. Voluntad política de resolver no existe. Ahora le voy a poner un ejemplo. El Congreso Nacional aprueba una amnistía que se llamó regularización, pero es una amnistía. Usted paga conforme al último, lo que debe de pagar es el más alto. La última declaración. La última declaración, digámoslo así. Pero usted tenía, y dice, yo me voy a regularizar. Voy a poner el ejemplo. Me voy a regularizar. Sí. Pero a mí el Estado me está debiendo notas de crédito. O sea, yo pagué de más. Es cierto, hagamos una compensación. Usted me debe 5 millones y yo luego le debo 1. Entonces, yo le pago el millón, pero usted devuélvame 4. Pero que la interpretación que se dio a la regla del Congreso es, señor, ¿sabe qué? Usted se regularizó, yo no tengo por qué pagarle las notas de crédito. Ahora yo le pregunto, ¿en qué parte de la ley que aprobó el Congreso dice que usted no le tiene que pagar las notas de crédito? ¿Y en qué se amparan entonces los funcionarios? En un criterio personal, o un criterio que no está establecido en la ley. ¿Quién define en este país entonces cuál es el criterio que debe imponerse si no está en la práctica reflejado el espíritu del legislador? En primer lugar, debe ser el legislador. Y en el caso concreto debe ser el funcionario. Pero si el funcionario interpreta no lo que determinó el legislador, sino el criterio personal, entonces ahí no hay seguridad jurídica. Y en último caso, un tercero. Va un tercero, que es el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial se tarda en resolver y causa perjuicios. Entonces, ¿qué hace el empresario? Bueno, yo lo que quiero es seguir produciendo. Si yo no pago los impuestos, aunque sean ilegales, entonces me paralizan mis procesos de producción, no me autorizan las facturas, no me autorizan la poder exportar mis productos y me crean un conflicto. O al contrario, el proveedor de allá de fuera tampoco. También. Entonces, nosotros tenemos un conflicto ahí de que hay interpretaciones que no están dentro de la ley, pero obviamente le sirven a la oficina tributaria ¿para qué? Para recaudar más por vía de multas o recargos. ¿Qué sensación? Pero es un perjuicio para las empresas. ¿Qué sensación le provoca que eso lo propicien correligionarios suyos?
Bueno, en realidad no los considero correligionarios míos, ellos son funcionarios, ¿verdad? Una pausa, la primera del programa. Está con nosotros el director ejecutivo del COEP, abogado Armando Urtecho López. Y aprovecho para preguntarle, señor Urtecho, ¿todos estos enredos se resolverían con un pacto fiscal? Nosotros creemos que sí. Pero más que todo es con la voluntad política de... Sí, porque también el pacto, si no se tiene voluntad, sería una declaración de buenos deseos. Sí, nada más. Nada más. Sí. Una carta de intenciones que se queda como papelito mojado. Exactamente. Pero bien, pongámonos positivos y optimistas. Sí. ¿Qué hace falta para que aquí se estableciera un pacto fiscal más allá de las interpretaciones, más allá de la voluntad de un gobierno de 4 años, más allá del interés de cubrir determinado monto del presupuesto, que es un escándalo el presupuesto público por encima de los 250.000 millones de lempiras en un país con estas capacidades tan disminuidas como el nuestro? Bueno, mire, usted sabe que al inicio del gobierno de don Porfirio Lobo se creó el Plan de Nación Visión de País. 28 años, ¿no? Sí, para 28 años. Para 28 años. No se cumplió ni siquiera los primeros 3. Pero si usted revisa, ahí estaba el planteamiento general. Se trabajó con el sector privado. ¿Sí? Y creíamos que eso iba a ser bueno para el país. No era solamente que si era bueno para el sector privado, era bueno para el país. Para un desarrollo de manera integral. Y para todos. Entonces, ahí estaba el primer planteamiento. Y usted nos dice hoy, ¿qué va a pasar con un pacto fiscal? Bueno, ya estaba determinado. Se iba a ir a lograr por partes en ese plan, se iba a establecer condiciones en la cual cada uno hacía un compromiso. No solo el sector privado, la sociedad civil, sí, las todos, iglesias, el gobierno. Pero lamentablemente, ¿en qué momento se olvidó el plan? ¿O solo lo plantearon como un planteamiento de carácter político? Y ese fue quizás un error. El pacto fiscal debería ser lo mismo. No debe ser solamente por firmar un pacto fiscal, sino porque lograr las mejores condiciones. Hoy el sector privado está trabajando en ver cómo se revisa adecuadamente la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre venta, la determinación del monotributo que quedó establecido en el Código Tributario, revisar el planteamiento del nuevo Código Penal que estaba ahí pendiente de la publicación, porque ya fue aprobado por el Congreso, revisar lo que es lo correspondiente a la parte administrativa. Aquí creen que luchar contra la corrupción, por ejemplo, solamente es metiendo preso a la gente. Pero si usted establece, elimina la burocracia, las trabas burocráticas, eliminaría un alto porcentaje de la corrupción. Y la prevendría. Y la previene. Pero en este momento, ¿quiénes son los que más promueven que haya corrupción? Bueno, los funcionarios públicos, porque no ha habido en este momento cambiar las condiciones y hacer más flexibles los procedimientos. Lo que nosotros denominamos aquí es que hay que crear mejores condiciones, que sea mucho más rápido incluso de facilitar el procedimiento, ¿verdad?, administrativo, que las condiciones de contratación del Estado sean de lo más flexibles y claras y transparentes. Pero usted, si quiere ayudarle a un correligionario, hace las reglas de bases de contratación pública conforme a la persona que usted quiere ayudarle. Y entonces no debería ser así, las reglas deben de ser. Si usted va a comprar medicinas, ¿por qué cada vez que hay una licitación cambia la regla? Si usted lo que va a comprar siempre es la misma medicina, ¿por qué la cambian? ¿Es para ayudarle a alguien? No es para facilitarle a los hospitales la contratación. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen alrededor del Instituto Hondureño, del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP? Bueno, ahí hay una representación desde el origen de 1972 del sector trabajador y del sector empleador.
Nosotros creemos que es necesario reformarlo porque ya no estamos en los años 70, no estamos aprobando los planes de estudio, de formación y de capacitación a los jóvenes y preparándolos para las nuevas industrias. Y nosotros creemos que es necesario modificar eso, lo mismo que el nombramiento del director, que hay que quitarlo de la égida política. Es decir, cambiar el modelo de gestión, el dibujo del gobierno del Infop. Sí. ¿Eso quieren ustedes cambiar? Nosotros estamos queriendo cambiar. Primero, la gobernanza. Eso implica que debe ser de manera tripartita, o sea, trabajadores, empleadores y gobierno, que esa gobernanza, la presidencia de la junta directiva o consejo directivo, como se le conoce, debe ser rotativa, no solamente ser el ministro de Trabajo quien lo presida, sino que puede ser un directivo sindical o un representante del sector empresarial, no solamente el ministro de Trabajo. Eso significa rotativo. Que el director ejecutivo de la institución sea escogido o seleccionado de una terna por concurso público y no por aspectos de carácter político del gobierno. ¿Eso les daría a los empresarios mayor control sobre la institución o no? No es el que el sector privado tendría mayor control. Tendría mayor facilidad para desarrollar los programas de formación y capacitación que ocupa las empresas en este momento. En este momento no incidimos en el tipo de formación, el tipo de carreras que deberían de estarse implementando en este momento. ¿Eso conlleva el riesgo de privatizar el Infop? No, porque, a ver... ¿No les interesa eso? No nos interesa la privatización. Lo que nos interesa es fortalecer la institución y mejorar las condiciones de la institución. A ver, en este momento el Infop es el certificador, formador y el que emite supuestamente las políticas de formación profesional en el país y no cumple ninguna de las tres. Pero ahí están ustedes representados. Por eso, pero tenemos minoría. Tenemos minoría. Ahora le explico por qué tenemos minoría. El gobierno tiene 4 representantes. Los trabajadores tienen 2 representantes y la empresa privada tiene 2 representantes. ¿Quién paga el Infop? Usted va a decir, ah, sí, pero ahí los trabajadores y el gobierno dicen que es deducible del impuesto de la renta. Ah, sí, pero el impuesto de la renta, ¿cuándo se paga? En un año después, ¿verdad? Pero mientras tanto hay que desembolsarlo y se desembolsa de la planilla que tienen las empresas, que es el 1%. Estamos de acuerdo. Y usted también me va a decir que el 99% del presupuesto del Infop, que son como 1.000 millones al año, ¿sí?, lo pagan los empresarios de manera directa. 1.200 millones. 1.200 millones anuales. Sí. Lo pagan directamente los empresarios. Que el gobierno no le da un centavo al Infop. Puede ser que le dé, porque lo establecen en el presupuesto general de la República. Pero son por eso, minucias. Así es. Pero en realidad, si las instituciones pagaran la cuota, otra situación sería el Infop. Pero quiero decirle que no totalmente, aquí hay que hacer un mea culpa de todo el mundo, ¿verdad? En el caso del sector privado, no todas las empresas están pagando el 1%. No todas las empresas. 1. 2, lo que queremos es fortalecer la institución Infop para que haya más jóvenes y personas capacitadas en las actividades que requiere el sector privado. Muy bien. Y si ustedes están insatisfechos porque no han gestionado adecuadamente, digámoslo de manera eufemística y general, los políticos nombrados por su militancia en la dirección del Infop, si ustedes han estado en desacuerdo, ¿por qué no lo han denunciado? Bueno, allí por eso le digo que tenemos un mea culpa. Esta propuesta de reforma se inició en 1989, si mal no me recuerdo. No me equivoco, perdón. Pero en 1989, ¿qué le dijeron al presidente del COEP? Ah, no, mire, tenemos que esperar porque viene un nuevo gobierno. Entró el presidente Callejas y el presidente Callejas dijo, mire, ahorita no nos metamos en este enredo, démoslo para el siguiente gobierno porque ahorita estamos más preocupados por la implementación del decreto 1890. Y después lo mismo y lo luego mismo y lo mismo. Fue pasando y cada quien fue dando una versión distinta.
Hoy ya no estamos en esa época. Estamos en la revolución mundial del 4.0, ¿eh? Y nosotros seguimos todavía en la primera revolución industrial, con ese conocimiento de la revolución industrial. Y estamos en el siglo XXI y todavía seguimos pensando con que hay que jalar. En el siglo XVIII. Exactamente. Estamos en el siglo XVIII. Y eso es lo que está en el Infop impartiendo. Ahí están más preocupados cómo vamos a fortalecer y hacer piñatas o hacer pasteles, y con eso no va a haber desarrollo. Tenemos que formar mejor a los muchachos. ¿Cómo es posible que si queremos buenos artesanos, preparemos los artesanos? Si queremos tener un buen albañil, preparemos muy bien al albañil. Sí, pero también cuando Estados Unidos, por ejemplo, en la industria de la construcción necesita 10,000 soldadores, nosotros deberíamos estar listos para enviarlos y no estar formando 10,000 personas especializadas en hacer encurtidos. Exactamente. A ese punto queríamos llegar. Ahora, a ver, nosotros ¿qué plantean entonces? Además del cambio de la gobernanza, como le dice usted. Bueno, ¿esa es la solución para rediseñar el camino del Infop? El segundo es que el plan de estructuración de quién va a ser el formador sea uno. Dos, quien dirija la política de formación sea otra institución, o es el propio Infop. Pero el Infop no puede estar dando la formación, ser el que emita la política y es el que certifique. Debe haber un órgano exclusivo que certifique la formación. Voy a poner un ejemplo que tal vez no sea adecuadamente, o como dicen ahora, políticamente correcto. La universidad es, por disposición constitucional, el mayor certificador, formador y emite la política de la educación superior. Bueno, lo mismo está pasando en el Infop, pero ¿quién evalúa la formación del Infop? Los muchachos cuando salen del Infop van a las empresas y no duran en las empresas. ¿Por qué? Porque no están preparados para entrar directamente a las empresas. Entonces, por eso alguien tiene que certificar la formación que se está impartiendo en el Infop. Porque si no, vamos a seguir teniendo lo mismo, generando lo mismo, y no vamos a tener un avance en la formación de los jóvenes, básicamente. Sigamos con los líos. Señor Urtecho, instituciones del Estado que tuvieron monopolio se hundieron casi irrecuperablemente. ¿Qué pasó con Hondutel? En Hondutel lo utilizaron como caja chica. Primero los militares, durante el gobierno de los militares, y luego los gobiernos civiles siguieron con la misma potestad de los gobiernos militares, en complicidad con el movimiento sindical o los trabajadores. Después de la pausa me tendrá que decir cuál es la visión de los empresarios sobre la ENE y las posibilidades de rescatarla. ¿Le parece? Muy bien. Vamos un minuto a que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Cada domingo estoy aquí dibujando y conversando y dibujando en el programa Vanegas, en un formato único en la televisión mundial que emitimos después de Noche de Gala. Quédese el domingo después de disfrutar de una fantástica cinta con el programa Vanegas, que le ofrece un invitado que siempre tiene cosas importantes que aportarnos. Y lo recibimos con el buen humor de una caricatura aquí, elaborada en vivo, en presencia de todos ustedes, que tienen la gentileza de acompañarnos, así como me acompaña este generoso borrador, así como me acompaña aquí, para que el esfuerzo, pues hombre, que tenga un buen resultado en beneficio de nuestros invitados. Ya lo tengo más o menos, abogado. Voy a agregarle un poco de color y en ese sentido vamos a ponernos de acuerdo con algo. En lo único que voy a concederle un poco de mayor dominio en este cuadro. ¿Insiste usted en la maravillosa idea de llevar corbata roja también en la caricatura? Sí, claro. Lindo color, ¿no? Precioso color. Sí, muy bien. Fantástico. Muy bien. Voy a colocarle entonces corbata roja. Así es. Corbata roja.
¿Usted es un cachureco así entusiasta? Sí, digamos que sí. No me voy a ir a matar por alguien que no merece pelear por él, pero sí. ¿Respalda usted al gobierno de su partido En incondicionalmente? No. Hablemos del ENE. ¿Cómo se rescata la empresa de energía eléctrica? Bueno, esto pasa por decisión política y económica. ¿A qué se refiere concretamente? A ver, política porque tiene que haber una voluntad en realidad de que el Estado establezca las mejores condiciones para, primero, pagar los contratos que ya se autorizaron, las deudas que ya se tienen y establecer claramente qué se va a hacer con la institución propiamente dicha. Un argumento poderoso de muchos funcionarios es que son contratos que no fueron justos, contratos llamados leoninos. Sí. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, esos funcionarios creo que son los responsables de que hoy dicen que son leoninos, pero fueron los que mismos autorizaron los mismos. Primero, quiero decirles que muchos de los contratos que se suscribieron y que nadie quiere decir es porque hubo una crisis, porque todo el mundo decía que se estaba ayudando a los generadores térmicos, porque los precios de las gasolinas habían aumentado y por lo tanto incrementaban los precios. Y en aquella atmósfera de emergencia. Y en eso dijeron, bueno, vamos a poner condiciones para que la gente que pueda generar se meta al enredo y sea rápido, porque estábamos con una crisis más alta, quizás similar a lo que tenemos hoy. ¿Y hubo aprovechamiento para hacer negocios en aquella atmósfera de necesidad, aprovechándose la necesidad de Honduras? Cuando nosotros hablamos con las empresas, ellos dicen que no, que más bien todos los contratos, y hoy, actualmente los contratos, no son ni siquiera de los inversionistas, son de los bancos, de la institución financiera, porque ellos financiaban los proyectos. Y esos proyectos se van a pagar en el largo plazo, no se pagan directamente solamente con tener el contrato. Hay quienes también han dicho que esos contratos deberían revisarse como una especie de reformularlos para cambiar las reglas que fueron firmadas por exgerentes de la ENE. Sí. ¿Qué dice usted de eso? Nosotros hemos manifestado como consejo que si hay que revisar los contratos, debe ser revisado de manera integral, en la que participen los dueños de los proyectos, los financieros de los proyectos, porque para poder reducir una cantidad en los contratos, también tienen que participar los bancos, las instituciones financieras. Si ellos dicen, aquí va a haber una reducción, va a haber una rebaja, y el banco acepta, o la institución financiera acepta, entonces el dueño del proyecto también debería de aceptarlo. Pero si no participan ellos, entonces va a ser difícil a que se pongan de acuerdo en la reducción de precios. Suena bastante bonito eso, pero también tiene un poco de fantasía. ¿Cree usted que estamos cerca de eso? Yo creo que sí. Bueno, creemos que la propuesta que está preparando don Marlon Tábora debe ser de manera integral. Él ha propuesto de que hay que mejorar algunas cosas. Si usted recordará que hace unos días no se autorizó la aprobación de un contrato, de una licitación, perdón, y eso creemos que era importante dejar definido para no mandar un mal mensaje de que por un lado está diciendo que hay crisis financiera y por otro que estaba creando un nuevo contrato. Cuando se firman este tipo de contratos por esas necesidades, por las coyunturas, por el momento en que se dan o por lo que sea, y cuando el empresario a quien tiene enfrente como comprador es al Estado de Honduras, representado por funcionarios, buenos o malos, ¿los empresarios se aprovechan para hacer los negocios del siglo? Bueno, no sé porque nunca he estado en una circunstancia de esa manera. Pero usted está cerca de ellos, ¿qué intuye? Pero ellos dicen que no. ¿Y usted qué intuye? Yo intuyo que es así, o sea, actúan de manera honesta en la presentación de los proyectos, y nosotros creemos que lo que van a proponer es lo correcto, hacen estudios y esos estudios son avalados
ya sea por un técnico de la propia institución, valga decirle ENE en este caso, o de cualquier otra institución del Estado. Venderle más caro al Estado que lo que le pueda vender a otro cliente del sector privado, ¿le parece a usted que es una actitud honesta? No, pero a ver, hay que ver, usted no puede comparar peras con manzanas, tiene que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. En los casos de los contratos, usted tiene que comparar en realidad conforme a cada una de las condiciones. Si yo voy a comprar o vender medicinas, voy a comparar conforme a lo que son medicinas. No es lo mismo hacer un contrato de compra-venta a un contrato de comodato, ¿verdad? Cada una de las condiciones puede ser distintas. Puede hacer que nominalmente se mire que más barato hacer una compra-venta, pero el comodato tiene mejores ventajas para el Estado. Deme una opinión sobre otras cosas. Ajá. ¿Qué opina de la Maxi? De la Maxi. Bueno, nosotros creemos que la Maxi vino al país para fortalecer la institucionalidad, para que le diéramos seguridad a las personas de que las instituciones funcionan. ¿Y lo ha logrado? Nosotros creemos que sí, que ha ido por partes. Yo he manifestado que la Maxi ha tenido más resultados, más acciones que los que tuvo la CICI en Guatemala, que se tardó más de 10 años para empezar a que se le reconocieran méritos. La Maxi hoy, lo único que le planteamos como sector privado es que muchas veces aparecen dando declaraciones ya casi juzgando los hechos y no como es su verdadera función, que es venir a fortalecer la institucionalidad. ¿En eso consistió un reciente documento o un reciente pronunciamiento del sector privado cuando se hizo una conferencia de prensa señalando involucrados en un asunto que ellos vincularon con el Gualcarque? Sí, así es. Nosotros consideramos que la forma como se presentó el caso, porque una cosa es haberlo presentado en los medios y otra cosa es lo que aparece en el requerimiento fiscal. ¿Qué les incomoda? La forma como lo presentaron. ¿Por qué? Porque la forma como fue presentado motiva al desprecio público de las personas. Dan por cierto que efectivamente, así como lo plantean, ocurrió. Y eso nos pareció que era incorrecto. Entonces, si les tocara a ustedes calificar el accionar de la Maxi hasta lo que lleva ahora, que lleva más o menos el 75% del tiempo de este primer convenio, ¿con cuánto lo calificaría? De 1 a 10, por ejemplo. 7. ¿Qué le falta? Demostrar que está fortaleciendo la institucionalidad. Es que aquí nos hemos ubicado exclusivamente en el tema penal para luchar contra la corrupción. Pero no estamos viendo el fortalecimiento a la institucionalidad llamada Poder Judicial. Pero también, pero también la Maxi se enfoca mucho más en eso que en lo otro. Exactamente, solo se ha ubicado en la parte penal. Pero también hay corrupción en la parte administrativa. Hay corrupción en el Poder Judicial. Estamos luchando porque se mejore la institucionalidad civil, la laboral, la contencioso administrativo. ¿O creen que solo debemos de utilizar la parte penal? Le voy a poner un ejemplo. Si usted, hoy los funcionarios, todos los funcionarios por ley, consideran que las resoluciones tienen validez legítima, ¿verdad? Todos los actos del sector público son legítimos. Y solo pueden ser cuestionados si se declaran nulos las resoluciones. Pero si yo voy a interponer un requerimiento fiscal por un acto administrativo que todavía sigue siendo vigente, que no fue declarado nulo, entonces ¿por qué me voy a ir exclusivamente a la parte penal? Cuando debió haber ido primero a la parte administrativa, que es lo que no han querido explicar. ¿Por qué se van directamente a la parte penal si se mantiene todavía el aspecto de carácter administrativo, como valedero, como bueno? En los casos en los que la Maxi ha señalado empresarios, ¿qué papel asume el COEP? Ninguno. Solo lo que hace el COEP es exigir que se respete el debido proceso, que se recuerde siempre la presunción de inocencia y que se le otorguen las mismas garantías que le puede otorgar a cualquier ciudadano.
Cuando llegue el 2020, la discusión será si la Maxi debe seguir o no. Si en este momento se lo pregunto, ¿cuál es su parecer? ¿Qué se va a quedar? ¿Qué va a ser aprobado? No, yo no le pregunto qué va a ocurrir. ¿Qué opina usted? A título personal, creo que todavía le falta fortalecer la institucionalidad y por lo tanto debería de continuar un periodo. ¿De dónde estamos cojeando más? ¿En el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en los órganos investigativos? ¿Dónde estamos? Yo siento que en el Poder Judicial, porque aunque los jueces anticorrupción hayan sido escogidos por la Maxi o hayan sido seleccionados por la Maxi, estos no tienen todo el conocimiento pleno para un juez anticorrupción. Al hilo de lo que usted decía. Conocer la parte administrativa. Ajá, imagínese, pero en eso se han metido todos los huevos en una sola canasta. Pero al hilo de lo que usted decía, señor Urtecho, igual que nos preocupamos por los juzgados anticorrupción, la misión de apoyo de la OEA o cualquier otro señor que venga de fuera a apoyarnos para tener un país mejor, debería preocuparse por los juzgados donde se ve violencia doméstica, por los juzgados donde va el pobre a quejarse de una empresa donde lo están explotando, por los tribunales donde se ven asuntos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo el Poder Judicial, ¿no le parece? Así es, pero eso no genera ruido. No ni motiva, noticias de primera plana. Noticias de primera plana. No es lo mismo decir, acusamos a tantos funcionarios que decir, mire, estamos luchando para que la institucionalidad ambiental, por decir algo, se mejore, se fortalezca. Eso no vende periódico, no vende un noticiero. Ni espacios de televisión, ni nada. Pero decir que vamos a llevar preso a un funcionario, a un exfuncionario, sí, a un presidente, un expresidente o una primera dama, eso sí vende y llegan. Ahora, no sabemos si están bien presentados o no esos requerimientos. Eso es otro cantar. Ese es otro cantar. Una pausa, la última del programa, Vanegas. Aquí voy con el deleite de pintar la corbata del rojo encendido de la libertad. Así es. Aquí está, mire. La corbata roja. Preciosa corbata lleva hoy. Gracias. Aquí queda retratada también en el dibujo con el que honramos la presencia de nuestro invitado en el programa Vanegas este domingo a través de Canal 5. Les recuerdo que el siguiente domingo estamos a las 8 de la madrugadita, muy temprano, a través de Telesistema Informativo, en los dos extremos del día de descanso. Ahí está este foro único en la televisión mundial para que usted siga dándonos el elevadísimo honor de ser nuestra compañía. Muchas gracias por eso. Abogado Urtecho, ¿qué esperan ustedes de los políticos en la Honduras de hoy? Bueno, creo que más compromiso para mejorar la institucionalidad, que haya en realidad una democracia que no sea solamente la electoral, sino en términos generales, y que la gente se sienta realmente representada por esa institucionalidad, ya sea de los partidos o de las organizaciones, llámese Congreso Nacional, Poder Legislativo, Poder Judicial. ¿Cuán nerviosos los pone que aquí la vida política viva permanezca tan alterada? Bueno, realmente la parte política en todos los países democráticos siempre va a estar alterada. Siempre va a salir algún tema, siempre y cuando no ponga en precario la tranquilidad o la seguridad de la sociedad, siempre habrá políticos, política, diariamente. Sí, pero una cosa es una discusión política sobre temas de desarrollo, sobre modelos de gestión administrativa, sobre combates a los grandes males de la sociedad, y otra cosa es esta contaminada discusión tan baja que tienen nuestros partidos normalmente. Bueno, es una cosa distinta. Usted lo vio el año pasado. La llamada discusión de diálogo que promovió la ONU, solo se habló del
de un diálogo de carácter político, pero se olvidó lo más importante, el diálogo de los temas sociales, de los temas económicos del país. Ujú. Pero usted hace un momento me preguntaba qué es lo que pasa con lo de la INE, pero en realidad la gente sabe los problemas que hay en la INE o de Hondutel, o solamente lo sabe los que están trabajando en Hondutel o los que están trabajando... Ya que me los menciona, terminemos de cerrar el círculo, explicándome lo siguiente. ¿Qué ocurre en las instituciones donde hay representantes de la empresa privada y los modelos de gestión no mejoran? Había representantes de la empresa privada en la directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por ejemplo, y los representantes de los empresarios. Lo menos que fueron a hacer, señor Urtecho, y discúlpeme usted, fue a manejar aquella empresa, llamémosle así, de todos los trabajadores de Honduras, como si fuera una empresa de ellos, a defenderla a capa y espada. ¿Qué pasa con eso? A ver, yo ahí, mi opinión personal es que efectivamente tuvimos errores de parte de nuestra organización porque no daba planteamientos o lineamientos a los delegados, no como ahora. Ahora sí se le establece a los delegados las obligaciones y qué es lo que debe de plantear en las juntas directivas donde hay representación. Creo que eso mismo ha ocurrido con todos los otros intervinientes. Sí, tampoco las claro. centrales obreras tienen control de la visión que va a ir a desarrollar el representante de ellos. Tampoco el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo. En las directivas donde intervienen, envían a un viceministro y allá va aquel señor de vez en cuando a las directivas, se reúnen y no hay una ejecutoria con una visión integral para defender aquella institución. Exactamente. Hoy, por eso el planteamiento en el Seguro Social, por ejemplo, se va a modificar el órgano administrativo o la gobernanza de la seguridad social ya con una directiva distinta. Ahora van a ser especialistas que pueden ser propuestos por los sectores o no propuestos por los sectores, y la junta directiva desaparece propiamente dicho, porque lo que debe haber esos especialistas en fortalecer la institucionalidad del Seguro Social, por ejemplo. En el RAP, por ejemplo, el RAP es una institución bipartita, Sí. porque era manejada por los trabajadores y el sector privado. Tiene representación del gobierno, pero usted nunca ha escuchado que hubo un problema en el RAP. ¿Por qué? Porque se cambiaba la rotación de la presidencia independientemente. Estuvo 4 años con los representantes de los trabajadores, después otros 4 años con los empleadores. Y han tenido éxito ahí, ¿no? Y ha habido un éxito. Es más, es una institución que le ha devuelto fondos a los trabajadores que salieron del trabajo en el sector privado. Creo que ninguna otra, ¿verdad? No, ahí pare de contar. Pero le digo que ha habido cosas malas y hay otras cosas que han sido buenas. Pero cuando usted tiene posesionado a los sectores, por ejemplo, valga decir, si yo soy el que pago, yo tengo que vigilar dónde van cayendo esos fondos. En Sí. el RAP es fondos privados exclusivamente, no entra el público ahí. Lo pagan los trabajadores y los empleadores. Entonces, tienden a ser más beligerantes y cuidadosos en el manejo de esos fondos. Ahí es donde y en el tenemos Seguro un Social problema. en el Sí. Seguro Social era más político que Sí, otra cosa, señor ¿no? Urtecho, pero ahí es donde tenemos un problema probablemente de visión que genera todos los demás líos. También en el Seguro Social hay que cuidar los fondos, aunque usted no le llame con la etiqueta de privados, porque también son del ciudadano, también son del trabajador. A ver, no, por eso mismo le estoy diciendo que ese fue el Exacto. problema nuestro. La visión, por eso digo yo que fue la visión nuestra fue equivocada. Bien aplicada en el caso del en RAP. un lado y en el otro descuidaron en fue. las otras cosas. Y como el director no lo escogía la junta directiva, sino que era impuesto por el presidente de turno, ahí fue, porque si usted me pregunta qué fue lo que ocurrió en tiempo del presidente Lobo, ni al sector trabajador ni al sector empleador le preguntaron si estábamos de acuerdo con Mario Zelaya. Y probablemente Por decir algo. tampoco ellos lo sabían a conciencia. Tal vez el único que se daba cuenta era don Porfirio Lobo, pero no quiso decir nada porque venían las elecciones. Muy bien, Sí. tengo una caricatura para usted.
Perfecto. Voy a entregársela. Muy bien. Voy a entregarle una caricatura que comparto con el público que nos ha acompañado en el programa. Hoy que he conversado con el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, abogado Armando Urtecho López. Deme su opinión, por favor, señor Urtecho. Muy bien. Le dije que el modelo salió tal cual es. ¿Le parece bien? Excelente. Muy Es bien. un obsequio con nuestro corazón agradecido por haber dedicado una hora de su domingo para estar aquí. Muchas gracias. Y Responda a mis últimas inquietudes con una sola palabra, por favor, si le fuera posible. ¿A quién considera usted el mejor abogado de Honduras? el mejor abogado de Honduras. Bueno, para mí, Juan Arnaldo Hernández Espinosa. ¿Cuál es el acontecimiento más importante en la historia de este país? El retorno a la institucionalidad. ¿Qué es ser pobre? Es no trabajar. ¿Qué es ser rico? Es impulsar y trabajar. ¿Se puede comprar la justicia? No. ¿Hay algo más difícil que el paso de un camello por el ojo de una aguja? Yo creo que no. La Biblia dice lo contrario. Sí. ¿Qué tal le cae a usted el trabajo de doña Miriam Guzmán? Para el gobierno está bien, para el sector privado no. ¿Cuántas becas para estudiar brinda el COEP? Creo que son 23 en este momento. ¿Qué es la ética? Bueno, buscar primero la honestidad. Gracias por estar aquí. Le deseo muchos éxitos y regrese cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Cuando sea invitado. Gracias, es invitado siempre. Muy amable. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada nos ha planteado aquí sus opiniones. A todos, gracias. Adiós.